tardamos más. Otra vez una disculpa por el tema del audio. Yo los dejo con Tessy, administradora de cuenta en Simplifica, partner de Monday.com. Breve comercial, Monday acaba de hacerse público, como lo pueden ver en nuestros fondos. Entonces, si se dan una vuelta por LinkedIn van a poder ver qué tanto ha estado pasando por allá. Tessy, buenos días, muchas gracias y te dejo aquí. Listo, buenos días a todos. Veo algunas caras, Arturo, gracias por participar. Yo quisiera preguntarles a los que están aquí si ustedes ya, o si quieren compartirlo en su micrófono, pueden hacerlo o pueden compartir en el chat. Nosotros quisiéramos saber si ya usan Monday o todavía no. Y digo, igual para conocer mejor pues a nuestra audiencia, ¿no? Sí, hola Tessy, buenos días, Arturo Campos, servidor. Buenos días, Arturo. Efectivamente, nosotros como empresa, yo soy de la empresa IT Soluciones y acabamos de adaptar Monday. Yo soy quien está tomando como que la batuta de implementarlo. Okay. Y pues sí me ha interesado conectarme a estas sesiones porque he aprendido mucho. Entonces, llevaremos quizás un mes. La verdad es que es una herramienta que nos está sirviendo mucho para la gestión y está bastante completa para adoptar muchos procesos que teníamos dispersos en otras plataformas en uno solo, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, Arturo, por tus comentarios. Y creo que sí. Al final, lo genial de Monday es que se puede adaptar a cualquier tipo de proceso, ¿no? Es un poco lo que vamos a revisar hoy, ¿no? Cómo comenzar con Monday, cómo podemos sacar el provecho primero a nuestro equipo y igual cómo podemos con otras áreas comunicarnos. Desde lo más básico, ¿no? Los bloques principales. Y veo también comentarios, Víctor, si lo usan en el área. Gracias, Janet también usa. Perfecto. Ok, primero lo que voy a hacer va a ser compartir mi pantalla. Por favor, díganme si la ven. Súper. Y aparte, muchísimas gracias. Aparte de eso, quisiera compartirles, nos pueden apoyar, por favor, les voy a compartir en el chat un enlace de un formulario. Es acerca de esta actividad del viernes de Monday para escuchar sus comentarios, si les es funcional y si tienen igual ustedes alguna propuesta de temas que les gustaría que compartamos en los siguientes viernes de Monday. Y si tienen alguna solicitud en especial, también nos las pueden agregar ahí, ¿no? Entonces ahí está en el chat. Y bueno, entonces ya ve mi pantalla. Cualquier duda, por favor, pueden abrir su micrófono. Nos encanta escucharlos y también verlos, saber quién está detrás de la cámara. Y, o nos pueden escribir por el chat, no hay ningún problema. Súper. Entonces, especialmente Viernes de Monday, yo quisiera mencionar que si ustedes ya conocen Monday, todo lo fundamental, tal vez pueda parecer un poco repetitivo, ¿no? Pero es algo que creo, me parece que sigue siendo importante, porque si no conocemos los fundamentos básicos de lo que es Monday, como todo, ¿no? Si no conocemos lo básico, es imposible poder seguir adelante con lo más avanzado, ¿no? Porque son cosas muy sencillas, pero que me parece que es muy importante del detalle de nuestro trabajo diario, ¿no? Entonces, de eso se va a tratar este viernes de Monday, ¿vale? Primero que nada... Perdón, voy llegando. ¿De qué se va a tratar hoy? Perdón. Hola, ¿qué tal? ¿Quién es? Yo no vi quién era. Luis Valencia de Coppel. Oh, ¿qué tal, Luis Valencia? Bienvenido. Bueno, de nuevo, para los que acaban de entrar, vamos a revisar los fundamentos de Monday, tal cual, ¿no? Es muy importante. Y bueno, primero que nada, aquí tenemos nuestra cuenta de Monday, ¿vale? Y yo quisiera revisarlo bloque por bloque, que es así más o menos como se estructura Monday, ¿no? Aquí tenemos nuestros espacios de trabajo, que tal cual aquí va a ser donde nosotros vamos a crear nuestras pizarras virtuales, a crear o llevar a lo digital todos nuestros procesos de nuestro equipo en otras áreas. Entonces, principalmente tenemos estos espacios de trabajo. Aquí podemos organizarnos también de acuerdo a las áreas, ¿no? En este caso, estamos trabajando en este espacio de trabajo,
¿ok? Después del espacio de trabajo tenemos lo que son los tableros, ¿sí? Los tableros son esas pizarras virtuales, ¿no? Como que nos ayudan a registrar fases, pasos para algún proyecto o tareas, actividades para completar con mi equipo. Incluso podemos comunicarnos dentro de estos espacios, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo muy básico. Yo quisiera crear un tablero completamente nuevo, ¿sí? Por ejemplo, aquí ustedes le tienen que poner un nombre, claro. ¿Ok? Es importante también, como vieron, que ustedes pueden elegir entre un tablero principal, un tablero privado, un tablero compartido. De forma predeterminada, el tablero principal es totalmente abierto para todas las personas que sean miembros en mi cuenta. ¿Sí? El tablero... ¿Se bugueó o nada más yo? ¿Mande? ¿Se movió? ¿Quién se movió? No, sí estamos viendo bien. Yo creo que eres Ok. nada más tú. Sí, sí. Muchas gracias. Les mencionaba, el tablero privado es al igual que un tablero principal, solo que tiene un candado. Y así eso significa que solo las personas que yo invite van a poder tener ese acceso, ¿no? Y finalmente el tablero compartido, que va a estar destinado para poder compartir con personas externas a nuestro equipo, como clientes, proveedores, trabajadores independientes, ¿no? Entonces, esto también le da o nos da, o más bien les da un valor agregado a ustedes como organización, ¿no? Y bueno, luego del tablero siguen lo que son los grupos, ¿no? Estos que tenemos acá. Estos nos ayudan a... Estos nos ayudan, pues, como dice el nombre, ¿no? A agrupar cierta información que sea relevante o que ciertas actividades que se tengan que completar en una fase o en una fecha. No hay una forma, lo genial es que no hay una forma ¿no? Como ya, ¿cómo decirlo? Cuadrada, claro, establecida. O sea, lo genial es que ustedes pueden hacer y deshacer y como mejor les convenga. Entonces, por ejemplo, escuchando, me parece, Arturo creo que fue, que comentó que es de parte de tecnología. Entonces, imaginando que mi equipo necesito crear un tablero para solicitudes, entonces vamos a crear este grupo donde van a llegar todas las nuevas solicitudes, ¿no? Luego de los grupos, por ejemplo, aquí puedo poner las que estamos trabajando, ¿no? Trabajando en ello. Nosotros aquí mismo podemos cambiar el color y personalizarlo. Incluso podemos arrastrar nuestros grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos, aquí nos van a llegar todas estas, por ejemplo, nos sirve a mí, necesito una nueva computadora. Sí. Ok. Entonces aquí podemos recibir y de cierta forma, luego de las filas, que estas son las filas o los elementos, es importante también entender bien los conceptos de Monday, ¿no? Para alinearnos con, con el lenguaje y pues entendamos también a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Luego siguen las columnas, es otro bloque, son los espacios de trabajo, los tableros, los grupos y luego de los grupos los elementos y finalmente, y creo que es uno de los más importantes, las columnas aquí. Estos nos van a detallar o podemos agregar cualquier tipo de información, diferente tipo de información, ¿no? Que necesitemos. Por ejemplo, aquí podemos poner las personas que obviamente son responsables. Todas las columnas son totalmente editables. El estado, ¿sí? Si necesito, por ejemplo, necesito más detalle, o ya hicimos la orden, ordenado. Y al igual, por ejemplo, nosotros podemos crear una columna, otra de estado, y la podemos editar por la prioridad
Si le damos clic, podemos editar las etiquetas y de la misma forma podemos editar, por ejemplo, una prioridad que incluso es muy importante, ¿no? Vamos a poner alta. Y así nosotros vamos estableciendo la prioridad, el estado en el que se encuentra, las personas responsables, ¿sí? ¿No? Creo que vale la pena mencionar que tanto las columnas de estado como los grupos, los renglones, no precisamente tienen que atender a este ejemplo. Bien importante saber que tanto las columnas de estado pueden representar diferentes contextos, a lo mejor una fase del proyecto o tarea, a lo mejor representa a una persona o a un departamento. Digo, tenemos columnas también para eso, pero en ocasiones el flujo de trabajo así lo requiere. Entonces, podemos echar a volar nuestra imaginación y darle la estructura que nosotros necesitemos, de si les está presentando cuáles son las más convenientes o las que Monday de alguna manera recomienda, teniendo en cuenta pues todos los casos de éxito que tienen a nivel global, creo. Súper, Sí, sí, una sí, duda, sí, perdón. claro, adelante. Supongamos que tengamos tableros, un tablero que sea, por ejemplo, Luis Valencia, un tablero que sea Abril Macías, Okay. un tablero que sea Tessie Adams. Podemos tener interacción con responsabilidad entre esos tableros. Es decir, si yo en el tablero que dice Luis Valencia pongo, no estoy recibiendo invitaciones para eventos y correos, y de responsable te pongo a ti, Tessie, Ujú. esa solicitud también se te va a duplicar en tu tablero. Muy buena O sea, pregunta. te va a aparecer a ti como acción Claro. a hacer. Claro, sí es muy buena pregunta. De hecho, igual les quiero mostrar un truco importante para que podamos ver todas nuestras actividades en las que somos responsables a nivel general de la cuenta. Posiblemente, si tú, por ejemplo, aquí tengo un tablero de solicitudes, ¿no? Y estoy asignada, pero aquí en plan de proyecto también estoy asignada, ¿no? Entonces son pues actividades a las cuales tengo la responsabilidad, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo es, por ejemplo, este es un truco buenísimo que a mí me parece que es uno de las funciones que deberíamos de hacer siempre al iniciar el día y entrar a nuestra cuenta de Monday. En mi semana, nosotros podemos, esta es como nuestra agenda personal. Entonces, nosotros aquí podemos tener acceso y visión de todas esas actividades en donde yo estoy asignada, en donde yo también tengo una responsabilidad, ¿no? Y lo genial es que te lo da, pues, de forma semanal, ¿no? En esta semana, el inicio, tengo esta actividad y, por ejemplo, hoy, pues, no me aparece nada, pero más adelante, vamos a agregar algunas fechas para mostrar cómo se nos vería, ¿no? O por otro lado, igual no quiero hablar de cosas más avanzadas, pero por el otro lado, igual tú puedes crear un propio panel, ¿no? Por ejemplo, un panel personal o un panel de equipo, en donde ustedes puedan filtrar información de distintos tableros y ahora sí, por ejemplo, tú puedes poner ahí el panel o reporte general de todo el equipo y ahí agregamos el reporte de Abril, el reporte de Luis, el reporte de Tessie, y ahí nos van a aparecer toda esa información en un solo espacio, ¿no? Y ya cada quien se dedica a trabajar en su propio tablero, ¿no? Pero, y también preguntaste algo, si se duplica en su tablero en el momento que yo lo agrego. No se duplica, no se duplica a menos que tú crees una automatización para que en el momento que tú lo asignes, o sí, claro, en el momento que tú lo asignes, se duplique o se puede incluso conectar con otro elemento en su tablero y que se refleje la misma información. De todas formas, si quieres lo revisamos más tarde para no confundir a los demás, ¿vale? Seguir adelante. Súper. Entonces creo que podemos seguir. Como mencionaba, también yo les sugiero, honestamente, que entren a la sección de columnas. Aquí, en más columnas, esta es ahora sí que como la tienda, ¿no? Sí, como la tienda de columnas, de apps, exactamente, pero especialmente para las columnas. Entonces, tenemos
muchos distintos tipos de datos, como por ejemplo el estado, que son los más usados normalmente, ¿no? Los esenciales. Podemos agregar textos, podemos conectar tableros, Luis, como mencionamos. Podemos agregar datos, por ejemplo, de contactos como teléfono, ubicaciones, podemos crear votaciones, etcétera, etcétera. En este caso, yo quisiera agregar un cronograma. Aquí está. ¿No? Entonces, aquí necesitamos saber el periodo que nos va a llevar ciertas actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner que esta lleva acá, esta nos va a tomar esto, y que esta la próxima semana. Entonces, yo ya voy creando pues nuestras fechas estimadas también de cierta forma. Lo ideal y lo genial sería poder, por ejemplo, podemos agregar otra de fecha. ¿Dónde la tengo aquí, no? Y aquí podemos poner fecha real de término, ¿no? De la actividad. ¿No? Ahora, otro truco muy interesante y creo que es muy bueno también para la visión de nuestro trabajo. Cualquier fecha que nosotros tengamos, por ejemplo, esta la terminamos hoy, esta así, esta todavía, ¿no? Esto en proceso. Ok. Aquí en la configuración, todas nuestras columnas tienen una configuración donde podemos ordenarlos, podemos agregar una descripción para nuestro equipo, ¿no? Por ejemplo, fecha esperada, para que ellos sepan de qué se trata esta columna, ¿no? Incluso podemos, esto es lo que yo quería compartir, ¿no? Configurar como fecha límite. Si yo le doy clic aquí, me da la oportunidad de conectarlo con una columna de estado, la cual nos va a decir si ya está terminada o si todavía no, ¿no? Entonces, y también podemos conectar con los responsables, ¿no? Para saber quiénes son los responsables para terminar esta tarea. Aquí hay que elegir la columna de estado, por si tenemos más de una, como es nuestro caso. Elegimos, conectamos las columnas. Y pueden ver cómo como que se nubló, ¿no? Estas columnas que están conectadas, tienen aquí una conexión. Y también esto nos dice, por ejemplo, esta ya está terminada. Si, por ejemplo, nosotros ponemos una fecha pasada, ¿no? Aquí nos aparece, oye, cuidado, ¿no? O como una exclamación. Esto ya venció hace 7 días y obviamente, pues, hay que revisarlo, ¿no? Entonces, esto es un super hack y digo, puede parecer muy sencillo, pero sí es muy poderoso, ¿no? Y bueno, aparte de eso, igual quería, aparte de esto, de hecho, por ejemplo, vamos a poner, también quiero agregar creo que vamos a agregar a Adrián, ¿no? Que esté involucrado en otras actividades y, por ejemplo, estas, vamos a poner, está por aquí, ok. Entonces, si yo me voy aquí a mi semana, obviamente yo ya puedo ver aquí, por ejemplo, el día de hoy, ¿qué tengo pendiente? O sea, ¿qué tengo pendiente de la semana pasada o al inicio de esta semana? ¿Qué tengo el día de hoy? Y yo desde aquí, yo puedo darle clic a mi elemento, ¿no? A la fecha, y me va a dar un resumen, ¿no? Un resumen de esa actividad, de todos esos elementos relacionados con esta actividad. Yo puedo ver que es una publicación que todavía no está terminada y ya pasó la fecha, entonces desde aquí puedo iniciar una conversación. Es otro bloque muy importante, la posibilidad de poder tener conversaciones y de comunicarme con mi equipo, todo en un mismo espacio, e incluso pues podemos así también tener un registro de todo lo que está sucediendo, de todos los contactos, las actividades de esta actividad en especial. Por ejemplo, vamos a poner con el brief. Podemos mencionar a personas. Digo, es muy sencillo. Si ustedes usan redes sociales, que seguramente sí lo hacen, como por ejemplo Facebook,
de la misma forma como el feed de inicio o la página de inicio, así nos va a aparecer esto, ¿no? Como un registro histórico de todo lo que está sucediendo. Podemos mencionar a personas, incluso podemos mencionar, este es otro truco, a todos en este tablero o todos en este elemento, todos en el espacio de trabajo o todos en Simplifica, y todos van a recibir una notificación y no tengo que estar mencionando cada uno de ellos, ¿no? Eso también es importante. E incluso, bueno, podemos agregar archivos, ¿no? Que también es lo interesante. Y todo lo podemos llevar en un mismo espacio. Ok. No sé si hay alguna pregunta por ahora. Súper. Ok. Me parece muy bien. Ahora, también quisiera mencionar que aparte de esto, bueno, por ejemplo, vamos a poner, podemos agregar otra columna que sean los terminados o las solicitudes cerradas. Y es importante, por ejemplo, cada vez que terminemos una, pues ahora sí que moverlo al espacio indicado y pues ahora sí que no te hace ruido y te puedes dedicar a lo que de verdad es importante, ¿no? Aparte de esto, existen otras formas también de ver nuestra información. Igual un truco igual que quería mostrar. Aquí en las vistas, aquí arriba, ustedes pueden ver la tabla principal y es otro bloque también interesante en Monday. Ustedes pueden agregar otras formas de visualizar su información, ¿no? Distintas a la de una tabla, ¿no? Por ejemplo, yo puedo crear un formulario, ¿sí? En donde yo quisiera que que de forma automática me lleguen todas estas solicitudes, ¿no? Yo le puedo personalizar con mi marca, solicitudes TI, y por ejemplo, yo lo puedo configurar. A ver, para que, fecha término, ahí está. Yo lo puedo configurar para que a cualquier persona que yo comparta esta liga, o sea, esto es compartible con cualquier persona, entonces lo puedo compartir con toda mi organización o con mi equipo. Y por ejemplo, yo aquí puedo, vamos a compartir este formulario, vamos a hacer vista previa, de esta forma se vería, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a poner en qué te puedo ayudar. Ahora, vamos a vista previa. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a compartir este formulario y se los voy a compartir aquí en el chat para que vean cómo de forma automática están llegando estas solicitudes, ¿no? Ay, a ver, discúlpenme. Creo que copié otra cosa. A ver. Igual ya saben cómo funciona. Ahí está. Ok, bueno, nos queda un poco tiempo, así que vamos a terminar de forma, si ustedes envían si ustedes llenan esta solicitud, van a ver todo esto aquí. Nosotros podemos crear incluso, por ejemplo, gráficos, ¿no? Para ver nuestra información de una forma distinta, para sacar estos reportes, incluso, por ejemplo, podemos hacer un reporte circular donde podamos ver el estado, ¿no? De todas esas solicitudes, cuántas ya tenemos terminadas, cuántas todavía están trabajadas. O por otro lado, la verdad es que podemos incluso por la prioridad o, por ejemplo, por las personas responsables, queremos saber las asignaciones, ¿no? También Tess tiene 3, Adrián tiene dos solicitudes a tratar, ¿no? Y bueno, mira, aquí tenemos a Abril Macías, tenemos Luis Valencia, y de forma automática, aquí me llegan también los comentarios, ¿sí? Y bueno, lo interesante es que esto, la verdad que de acuerdo a nuestra experiencia, o más bien de acuerdo a nuestros casos, ¿no? En la práctica, esto se usa mucho, por ejemplo, igual si ustedes quieren
por ejemplo, para sus contactos nuevos, para leads. Esto se puede compartir en su página para personas interesadas también o para contacto. Ustedes pueden agregar la columna de correo electrónico, ¿no? En la cual incluso yo también puedo agregarla para recabar toda esa información necesaria que necesito, por ejemplo, de un cliente potencial, ¿no? Hablando en temas más comerciales. Entonces, como mencionamos al inicio, no hay una forma cuadrada, ¿no? La verdad que cada quien puede personalizar estos formularios, sus tableros, los gráficos de acuerdo a sus necesidades, como por ejemplo en este tablero del centro de ayuda, tal cual, ¿no? Tenemos personalizado con incluso, bueno, aquí está el cronograma, ¿no? Esta semana se está trabajando en estas actividades, la carga de trabajo también de las personas, ¿no? De las asignaciones para yo saber si se están pasando, ¿no? Por ejemplo, puedo agregar incluso una capacidad, ¿no? Y así yo puedo saber a simple vista si alguien se está pasando o no tiene tiempo, ¿no? Correcto. Y la verdad es que, pues bueno, todas estas herramientas las podremos estar viendo más adelante en un plan, eh, más bien en siguientes sesiones para mostrarles capacidades avanzadas dentro de la plataforma. Bien importante, si ustedes tienen alguna pregunta, nos la pueden ir pues poniendo en el chat. No sé si haya algo dentro de las solicitudes que te mandaron, Tessy, en los elementos, si hay algo ahí que podamos tocar o si alguno quiere abrir su micrófono es el momento de igual manera. Sí, creo que sería interesante leer las respuestas. Prueba de formulario viernes de Jonathan. Gracias. ¿Funcionó tu prueba? ¿Cómo comunico tableros? ¿A qué te refieres, Luis? Creo que no sé si estás interesado en esta pregunta. O si alguien más tenga algo que Sorry, agregar. sí, era esa cuestión, el de qué manera podía hacer que los tableros se comunicaran. O sea, si yo ponía una solicitud en un tablero de mi nombre, se le reflejara al tablero de la otra persona. Muy Era esa buena. pregunta. Súper, sí es muy buena. De hecho, bueno, tenemos 2 minutos. Sí, de hecho, a lo mismo me refiero a una pregunta que hice en el chat. Muchas gracias, Janet. Ok, entonces me parece que quiero mostrarles, vamos a mostrarles muy rápido, tomando en cuenta que tienen pues esta duda. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tenemos este plan de proyecto, ¿sí? Y tenemos estas actividades recurrentes, ¿vale? Son 2 proyectos y 2 tableros, más bien son 2 tableros. Entonces yo quisiera, por ejemplo, agregar de este plan de proyecto, contratar nuevo diseñador, yo necesito agregar una columna, me voy a más columnas, y es importante, yo necesito usar esta columna que dice conectar tableros, ¿sí? Yo le doy clic y me va a aparecer esta configuración. Es importante configurarlo bien en un inicio, selecciono el tablero y tengo que buscar al cual quiero conectar, en este caso es el de marketing, actividades recurrentes, le doy clic, vamos a también agrega una columna en los tableros conectados. Bueno, por el momento vamos a darle conectar. Y bueno, permitimos la vinculación con varios elementos, correcto, listo. Y ahora yo quisiera seleccionar yo puedo seleccionar qué columnas del tablero de marketing quiero reflejar, ¿no? O quiero conectar, ¿no? Por ejemplo, yo quiero conectar. Responsable que comentaba. Claro, responsable. Y, por ejemplo, el estado, ¿no? Y la fecha límite. Sale listo. Y eso de forma automática nos crea estas columnas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quisiera, vámonos a marketing, vamos a agregar aquí contratar nuevo diseñador, ¿ok? ¿Vieron que está aquí? Nos vamos a el de plan de proyecto. Y ahí salió.
y yo tengo que conectar con el mismo elemento, ¿no? Contratar nuevo diseñador, doy clic. Y quiero que vean que, por ejemplo, aquí esta información pues está vacía, ¿no? Y lo que voy a hacer va a ser rellenar esa información o actualizar la información desde acá. Por ejemplo, yo, Luis, tengo mi tablero y quiero asignar actividades a mi equipo, ¿no? Entonces, yo voy a, por ejemplo, asignar a Tesi, el estado pues está trabajando y la fecha límite que le pongo es hasta el siguiente viernes, ¿no? De forma automática, si me regreso a las actividades de marketing, aquí ya aparece, ok, Tesi, tú eres responsable y tienes hasta el 18, ¿no? Por ejemplo, yo desde acá también puedo agregar actualizaciones, trabajando en ello. Y estas mismas, si me regreso al plan de proyecto, es interesante porque en estas columnas son de reflejo, son columnas que también pueden encontrar en el centro de columnas, o sea, si quieren agregar más columnas y no tuvieron la oportunidad de hacerlo al inicio, pueden agregar la columna de reflejo y solo tienen que conectarla a esta columna de marketing, ¿no? Y por ejemplo, yo le doy clic aquí y le puedo dar abrir elemento y tengo la visión completa. Incluso puedo irme directamente a la conversación y seguir en contexto comunicándome con ellos, ¿no? Eso sería todo. Ok. No, Sí, está sencillo. Lo veo un poquito Sí. más complicado, pero sí está sencillo. Sí, de hecho es muy sencillo, honestamente, solo obviamente hay que saber cómo hacerlo. Y honestamente es de lo más básico esto, o sea, sí tiene más potencial. Puedes incluso automatizar para que cada vez que tú asignes a una persona, por ejemplo, yo quiero cada vez que asigne a Abril, que se cree ese mismo elemento, que se duplique en el tablero de Abril y se conecte, ¿no? Entonces ya lo tienes totalmente sincronizado. Eso me encantaría para un próximo viernes, entonces. No, y qué bueno que lo mencionas, podemos hacerlo, no te apures. Muchísimas gracias. De hecho, para eso también nos interesan mucho sus comentarios en el formulario. Yo creo que eso sería todo por mí. De verdad, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, porque esto pues lo hacen más que nada ustedes. Y cualquier cosa que nos escriban, estamos todos los viernes también a esta misma hora. Vale. Muchísimas gracias, bonito fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bonito fin, Gracias. hasta luego. Bye, bye. Bye. Hasta pronto. Hasta luego.